Buenas noches, estimado público, estimados estudiantes de posgrado y a nivel doctoral, estimados gerentes, así como directores del Centro Administrativo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, estimados gerentes del sector privado, así como público. Quiero hacer una reflexión sobre las políticas públicas que cualquier país tiene que implementar para dar respuesta a una sociedad que demanda que se resuelven ciertos problemas, ya sea en el área de salud, educación, vivienda, seguridad, etc. Me refiero en este caso, me voy a referir al Estado venezolano, el diseño de las políticas públicas. ¿Pero qué es una política pública? Una política pública son acciones que el Estado venezolano toma para dar respuesta a una sociedad en un determinado momento. Las políticas públicas son diseñadas por el Estado venezolano. Las políticas públicas para dar respuesta a una sociedad participan, además del Estado venezolano, participan los sectores políticos. Porque es un compromiso de Estado de formular, ejecutar y evaluar políticas públicas que van a beneficiar a la sociedad. Cuando se refiere a políticas públicas de un Estado, puede ser política económica, políticas educativas, política de vivienda, política de seguridad, política de salud. El Estado venezolano tiene que diseñar políticas para que sean cumplidas por los entes que le compete desarrollar cada una de ellas. Pero vamos a ampliar un poco por qué las políticas públicas muchas veces no se cumplen. Son bien diseñadas, son bien formuladas, pero muchas veces las políticas no llegan a la ejecución como debe ser. Para diseñar una política pública, por ejemplo, además que la responsabilidad está en el Estado venezolano, en los que toman decisiones, tienen que participar todos los entes de acuerdo al ámbito que les compete desarrollar una política pública. En el ámbito de salud tienen que participar los expertos de cada, en el área de salud, en la área de educación, que si tienen que participar, además de los expertos, tiene que participar la comunidad como tal. Todos tienen que involucrarse en la formulación de una política pública. El error está muchas veces que se diseña una política pública, pero no con un fundamento, con un fundamento real, con un fundamento analítico, con un fundamento que permita que tenga base más que todo para dar respuesta a lo que requiere la sociedad. Las políticas públicas es parte del dinamismo que se le da, del dinamismo que obtiene la sociedad en función si en verdad la política pública se diseña y se ejecuta como debe ser. Porque si las políticas públicas están bien diseñadas y se cuenta con el recurso financiero, se cuenta con las personas que van a cumplir o van a ejecutar esta política, la realidad sería otra. Porque para diseñar una política pública no es diseñarla por el Estado venezolano, que a lo mejor participan ciertos sectores muy reducidos,
pero no se estudia, ¿verdad?, si esa política pública va a dejar resultados positivos tanto para el Estado venezolano como para la sociedad. Porque ejecutar una política pública, eso implica una inversión, eso implica una parte económica para que se pueda lograr. Si es en salud, se necesita contar con los recursos. Si es en educación, igual. Si es en la parte de infraestructura, igual, se necesita contar con los recursos. No se pueden diseñar políticas públicas que suenan muy bonitas y se ven, pero no se cumplen, no se ejecutan como debe ser. Para diseñar una política pública hay que conocer bien la realidad. Hay que hacer un diagnóstico de la situación en cada ámbito donde se va a formular una política pública. Ese diagnóstico es fundamental porque va a permitir que se puedan tomar decisiones correctas en cuanto al diseño y la ejecución de la política pública. Si hacemos un análisis retrospectivo de años atrás y uno más o menos visualiza, se han implementado políticas en la parte económica, en la parte de salud, pero no se han visto los resultados. Porque cuando se diseña y se ejecuta una política pública, tiene que hacer un seguimiento. ¿Qué resultado está dejando? Porque el Estado venezolano está haciendo una inversión. A las políticas públicas hay que hacerle seguimiento. A las políticas públicas hay que involucrar a toda la sociedad en cuanto a resultados se refiere. Una política pública, para que se diseñe, tiene que, además del diagnóstico, hacer una planificación. Una planificación que permita diseñar los objetivos y las metas para que, cómo ejecutar esa política pública. Tiene que existir los recursos financieros para que esa política pública se pueda cumplir. Hay que hacer un análisis de la gestión de acuerdo a cómo se viene desarrollando para ver los resultados de la política pública. ¿Qué resultado está dejando? ¿Cuál es, en verdad, el efecto de esa política pública positiva? Hay muchas políticas actualmente que sí, a lo mejor no están, porque una política pública, además que se diseña, hay que hacer una simulación. Si esa política va a dar resultados, si esa política va a favorecer a la sociedad. Una política económica, la parte económica, perdón, la política monetaria, que es en este caso diseñada y ejecutada por el Banco Central de Venezuela, como organismo rector de la parte monetaria. ¿Qué resultado? Porque hay que estudiar que no es implementar una política monetaria, sino cómo puede ser el impacto de esa política monetaria ante la sociedad. Porque hay políticas que antes de ejecutarlas hay que analizarlas muy bien. Si en verdad va a beneficiar a la sociedad o va a perjudicar a la sociedad. Eso es importante, analizar los diferentes escenarios hasta dónde esa política pública va a dejar resultados. Una política pública en la parte fiscal, por ejemplo, de recaudación de los impuestos, por ejemplo, son políticas públicas que se aplican porque están los organismos especializados que hacen que esa política se ejecute como debe ser. Porque las políticas vienen del Estado venezolano y son dirigidas al organismo que tiene la responsabilidad. No se puede diseñar, por ejemplo, una política de vivienda si el Estado venezolano no tiene los recursos económicos. Hay un déficit de vivienda hasta donde se puede aplicar esa política pública.
también es necesario tomar en cuenta, para diseñar y ejecutar y evaluar políticas públicas no es fácil, porque yo no puedo aplicar una política pública, por lo menos en la parte de vivienda. Tengo que estudiar, por eso es que es importante el diagnóstico, dónde hay más necesidad de vivienda, de déficit de vivienda. ¿Será en el estado Apure? ¿Será en la región Guayana? ¿Será en la región insular? Y así sucesivamente. Por eso es que es importante cuando los organismos competentes, encargados de diseñar las políticas públicas, puedan hacerse simulaciones o escenarios para estudiar el impacto que va a dejar esa política pública cuando se ejecuta necesariamente. No se puede diseñar políticas públicas si no contamos con la realidad, en verdad con una realidad, con un diagnóstico de la situación de cada uno de los sectores que necesitan que se desarrollen políticas públicas. El sector agrícola, por ejemplo, tiene que existir una política pública para desarrollar el sector agrícola. Pero también, repito, es complicado porque la parte agrícola varía de una región a otra. Entonces es importante que se pueda en verdad concientizar, se pueda en verdad dar a conocer que lo que va a permitir que esas acciones, que es el diseño de políticas públicas, van a favorecer a una sociedad tanto en el corto, mediano y largo plazo. Es importante el diseño de políticas públicas. Cómo diseñar políticas públicas de una manera global y cómo diseñar políticas públicas que tienen que ver con la región, porque se puede desglosar una política pública global diseñada a nivel nacional, cuando cada región puede tomar en cuenta esa política pública para diseñar políticas públicas en función de la realidad de su estado. Porque, repito, cada región tiene sus propias características fisiográficas, cada región tiene su propia realidad. Por eso es que el Estado venezolano da las pautas, diseña las políticas públicas que hay que tomar en cuenta y que hay que acatar dependiendo la situación de cada región. Porque cada región tiene una situación totalmente diferente. La región del Zulia es totalmente diferente a la región de Guayana, es totalmente diferente a la región de los Llanos, etcétera, etcétera. Entonces, no se puede un país medir su desarrollo económico, en este caso, un desarrollo sostenible, un desarrollo sustentable, si no diseña, ejecuta políticas que van a favorecer a cada sector. Porque las políticas públicas bien diseñadas favorecen al desarrollo regional, favorecen al desarrollo sostenible. Una política pública está concatenada con el proceso de planificación. Para yo diseñar políticas públicas, yo tengo el Estado venezolano, tiene que analizar muy bien o ubicarse los lineamientos que están en el plan de la patria, en este caso, en el plan global diseñado a nivel central. Porque ahí están los lineamientos de cada ámbito que tiene que ver con el desarrollo nacional y regional. Eso da un basamento lógico para que se puedan diseñar verdaderas políticas públicas. No se puede lograr, repito, un desarrollo sustentable o autosostenido o un desarrollo armónico si el Estado venezolano no desarrolla verdaderas políticas públicas y que sean comprendidas por todos los sectores que están involucrados en la misma. Porque las políticas públicas no es para el nivel central. Las políticas públicas es para que cada ente que tiene responsabilidad
pueda entender y comprender esa política pública y de acuerdo a los recursos económicos que le da el Estado, ejecutar, diseñarla, ejecutarla y evaluar los resultados. Es importante, ya sea semestral o anual, evaluar el impacto de la política pública. ¿Qué beneficio está dejando esa política pública? Porque si una política pública es diseñada y no deja beneficio, lógicamente el Estado venezolano no puede continuar haciendo una inversión económica cuando no se va a tener resultados positivos que van a favorecer a una región o al país mismo. Es necesario entonces que las políticas públicas puedan ser digeridas por todos los entes que tienen que ver con el desarrollo regional. Una política pública tiene que pensar tener conciencia. Es importante que se ejecute y se evalúe los resultados que está dejando. Hay que hacer el seguimiento de las políticas públicas. Cuando no se hace el seguimiento de una política pública, por ejemplo, la política de vivienda, donde uno ve que no se culminaron muchos sectores de vivienda, ahí pasó algo. Entonces, la política pública de vivienda, cuando el Estado venezolano ha dado un financiamiento y no se cumple, eso hay que evaluarlo. La parte de salud, hasta dónde en verdad esa política pública de salud diseñada por el Estado venezolano, se están viendo los resultados. Es importante que exista un ministerio de seguimiento, de formulación y seguimiento de la política pública del Estado venezolano. El problema está en Venezuela, y en mi apreciación que yo observo, que no se le hace seguimiento a las políticas públicas. No se sabe hasta dónde eso está dando resultados. No se sabe si en verdad esa inversión que está haciendo el Estado venezolano es propicia o provechosa en cuanto al desarrollo de determinadas políticas públicas. Entonces, ese fundamento que tiene que tener todos los entes que están involucrados en las políticas públicas, hay que evaluarlo, hay que hacerle seguimiento. Y aquí donde yo analizo y me doy cuenta que debe, repito, existir un ente que se encargue de evaluar las políticas públicas, un ministerio de evaluar las políticas, porque las políticas públicas es la esencia, repito, del logro de los objetivos y metas que espera el Estado venezolano, que espera darle respuesta el Estado venezolano a una sociedad que carece de ciertos recursos económicos y se hace indispensable que por medio de las políticas públicas se pueda lograr que la sociedad pueda satisfacer sus necesidades, ya sea económica, ya sea de salud, ya sea de educación, ya sea de vivienda. Si no hay diseño de políticas públicas, un Estado no puede actuar como debe ser. Hay un vacío. Se puede existir con el plan, se puede existir con la planificación global, donde la planificación, lógicamente, todos los entes se involucran y toman en cuenta los grandes lineamientos que están allí, pero las políticas públicas es una acción que va a entrar en juego una vez diseñada, porque inclusive cuando hay cambio de gobierno, lo primero, o cuando se comienza un nuevo periodo de gobierno, lo primero que se presenta son las políticas públicas para dar respuesta a una sociedad. Los aspirantes, por ejemplo, a la presidencia, lo primero que presentan, qué políticas públicas hay que diseñar para darle respuesta a una sociedad. De manera que las políticas públicas no se le da la importancia porque no la da a conocer. No da a conocer esta herramienta tan importante como son las políticas públicas,
que son en sí, valga la redundancia, la herramienta fundamental para que una organización, para que una institución pueda dar respuesta a una sociedad que está esperando que se le solvente sus problemas sociales que puede estar presentando en un momento determinado. De manera que una política pública es el punto de partida de, de, cualquier, eh, de cualquier estado, de cualquier país. Un país latinoamericano, por lo mismo, no puede actuar si no diseña en primer lugar sus políticas públicas, porque es la herramienta, es el instrumento que le va a permitir medir y evaluar lo que la sociedad está recibiendo. Una sociedad que reciba la bonanza del desarrollo de una política pública es una sociedad que va a estar satisfecha, es una sociedad que va a estar contenta porque se le da respuesta a sus problemas sociales. En síntesis, la política pública de cualquier Estado es importante su diseño y su ejecución, es importante que cuente con unos recursos financieros, es importante que cuente con un diagnóstico para conocer perfectamente la realidad, es importante que cuente con una planificación que va a permitir diseñar verdaderas políticas públicas en cada ámbito que lo requiere, de manera que sin políticas públicas ningún Estado, ningún país puede tener o puede lograr un desarrollo armónico, un desarrollo sostenible, si no formula y ejecuta verdaderas políticas que va a favorecer a una sociedad tanto en el corto, mediano y largo plazo. Espero que esta pequeña reflexión sobre la importancia de las políticas públicas que tiene que tener todo Estado sirva para que usted también piense, que usted coloque su granito de arena en cuanto a una verdadera reflexión de la importancia de las políticas públicas para que en verdad se logre un giro positivo, ya sea a nivel regional, a nivel sectorial y a nivel nacional. Espero que esto sirva de reflexión de la importancia, repito, del diseño de políticas públicas, tanto en el corto, mediano y largo plazo. Muy buenas noches.